vamos a ver, la segunda unidad se va a centrar en lo que son los sistemas económicos, como dice ahí, ¿tá? Que básicamente los sistemas económicos son distintas formas que hay de asignar recursos. ¿Tá? Habíamos visto que la economía era la ciencia que estudiaba la asignación de recursos escasos, ¿se acuerdan? O sea, en otras formas, cómo hacer con recursos ilimitados para satisfacer la mayor cantidad de necesidades y deseos posibles. Y bueno, los economistas surgieron con distintas ideas de cómo hacer de mejor forma esa asignación. Y básicamente vamos a ver que hay dos sistemas principales. Pero bueno, primero vamos a ver un poco de historia, así que, o de cómo llegaron a desarrollarse esos sistemas económicos. Este gráfico que ven acá, ¿alguien se da una idea que puede llegar a representar? Perfecto, ¿crecimiento de qué? Bueno, estos son años, desde el año 1000 hasta el año 2000, y esto fue lo que fue creciendo el PBI per cápita de cada uno de estos países. Lo primero que se deberían dar cuenta es que hasta esta época el PBI fue prácticamente siempre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? El PBI per cápita era siempre el mismo. ¿Qué quiere decir? Que en todo este tiempo, ¿qué pasó? GDP es lo mismo que PBI, pero en inglés. Gross Domestic Product, o PBN sería. No, domestic es interno. Producto Bruto Interno. ¿Qué, ¿Qué conclusión sacan? O sea, bueno, la digo yo. Básicamente hasta 1800 no hubo crecimiento económico. ¿Ah? Si se dan cuenta, las líneas son prácticamente eh, horizontales. Japón casi que no cambia, Italia casi que no cambia, Inglaterra crece un poquito y China de hecho baja un poco. ¿Ven? Acá era un imperio mucho más fuerte. Supongo que esto tendrá que ver con la pérdida de algunos territorios. Pero básicamente después hasta 1800 no pasa nada. ¿Qué pasó en esta época? 1817, ¿qué pasó? La revolución industrial, perfecto. Y la revolución industrial, muy entre comillas, pero podemos decir que marca el comienzo de qué etapa, de qué sistema. De la acumulación de capital, digamos, de entre comillas el sistema capitalista. Básicamente lo que pasa en la revolución industrial es un tipo se da cuenta que puede hacer máquinas que pueden hacer el trabajo que hacen los hombres manualmente mucho más rápido, entonces empieza a darse más masivamente lo que es una característica del capitalismo, que es básicamente que una persona es dueña de los medios de producción y contrata a gente para que los use y produzca. ¿Tá? Este, Más allá de eso, lo que generó la revolución industrial es subir mucho la productividad, entonces las mismas personas podían generar mucho más riqueza. A medida que se va perfeccionando y se van dando ciertas situaciones que vamos a ver a lo largo de la unidad, vemos que digamos, la curva va creciendo cada vez más, ¿no? La curva ¿cómo se dice? Del crecimiento del PBI. Así que, bueno, básicamente lo que queríamos mostrar es cómo afectó a, las, a las economías la entrada en vigencia del capitalismo o de las economías de mercado. Antes de ver los sistemas, vamos a ver cómo fueron las distintas etapas de la economía. ¿Tá? Primero, vamos a ver una etapa que se llama economía tradicional. ¿Saben quién fue Robinson Crusoe? A ver, es una película de Disney de los años 60 o 70, no sé, pero es un libro muy conocido. Básicamente es un tipo que le están dando en barco por el océano, creo que no sé si yendo de América a Inglaterra o al revés. Tormenta, se rompe el barco, se mueren todos y él queda en una isla solo.
Entonces te muestra cómo ese tipo pasó. En una onda náufrago, pero un poco más fantasiosa. Eh, Básicamente, digamos, con esta metáfora se describía la economía tradicional donde, como bien dice ahí, no existe el intercambio. La gente, ¿por qué se dice que es la economía de Robinson Crusoe? Porque cada persona, o en verdad cada unidad familiar, vive independiente del resto. Cada una produce para sí mismo, no hay contacto social, es como ahora, básicamente. Eh, Así que cada individuo consume lo que produce para sí mismo, no existe el intercambio, nadie dice, che, mira, yo soy muy bueno pescando, así que toma, te doy pescado y vos dame otra cosa, porque no hay contacto social, la gente no se conoce unos con otros, de hecho en alguna época de la historia las comunidades de personas eran muy, muy chiquititas y no había intercambio entre comunidades, ¿está bien? Y toda la producción que hace cada uno se hace en función de las necesidades que tiene cada uno. A ver, cada persona tiene todas las necesidades que pueden existir, pero algunas son más importantes que otras. Si la persona tiene sed y además tiene ganas de, no sé, tomar sol, y me imagino que va a ser más importante ir a buscar agua, porque si no se muere. ¿Tá? Entonces va a dedicar su tiempo a las tareas que le den más beneficio, más utilidad o más satisfacción. ¿Tá? O sea, como dice acá, en relación a sus preferencias y los recursos limitados que disponga, va a hacer las tareas que tenga que hacer. Entonces va, volviendo al ejemplo de Robinson Crusoe, esta persona que vive sola en una isla va a tener que repartir su tiempo entre pescar, sembrar algún alimento, buscar agua dulce para tomar y descansar, en función a sus ganas de comer pescado, comer choclo, tomar agua o descansar. No, digamos, las necesidades que van a definir las cosas que hace son las suyas propias. Todo lo que hace es en función de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, la relación entre producción y consumo, o sea, cuáles son los determinantes de esa producción, que vendría a ser las ganas de consumir, es directa, porque cada persona directamente satisface sus ganas de consumir. ¿Se entiende esto? Nadie le tiene que explicar qué es lo que necesita producir, porque él mismo lo siente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso quiere, eso quiere decir que la relación entre producción y consumo sea directa. Que yo mismo produzco para satisfacer mis necesidades, entonces tengo un conocimiento directo de cuáles son las necesidades que tengo que satisfacer. Nadie me tiene que contar, no tengo que descubrir, no tengo que hacer nada raro para saber qué es lo que tengo que producir. En la economía tradicional, digamos, básicamente que un poquito ya lo explicamos, pero ahora un poco en detalle, ¿cómo hace para solucionar el problema? ¿Cuál es el problema económico básico? ¿Se acuerdan? La escasez, o sea, tengo necesidades ilimitadas y recursos limitados para satisfacerlas. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Bueno, de las opciones que tengo para consumir, priorizará en función de sus gustos las distintas alternativas. Y acá, bueno, en esta época de la historia, sus gustos y sus necesidades, ¿no? Obviamente las necesidades van a ser más importantes que los gustos. A ver, si no le gusta el pescado, pero vivís en una isla desierta y muchas más opciones no tenés, vas a tener que comer o pescados o mariscos. ¿Tá? Entonces, si él prioriza de esta forma sus necesidades, lo más importante es descansar, después tiene que tomar agua, después le gusta comer pochoclo, después le gusta pescado y después le gusta el maíz crudo. Esas son sus prioridades. Pero ¿qué pasa? Después analiza el tiempo que tiene, o sea, los recursos que tiene para hacer las distintas cosas y definirá un mix de producción. ¿Qué pasa? No tiene un horno o una hornalla para hacer pochoclo, así que el pochoclo lo descartamos. ¿Tá? Y se va a dedicar a consumir estos cuatro productos: pescado, maíz, ahora no sé, comerá sushi con pescado crudo, maíz crudo, descansará y tomará agua. ¿Y cómo va a asignar los recursos? Bueno, básicamente primero tiene que establecer las cantidades que va a necesitar de cada uno de esos bienes. Por ejemplo, necesita 2 kilos de carne por día, 3 choclos por día, dormir una siesta de 2 horas y tomar 2 litros de agua por día. ¿Tá? Supongan que esas son las necesidades que tiene a lo largo del día. Entonces después va a ver si los recursos que tiene, que en este caso principalmente va a ser el tiempo y su fuerza de trabajo, le alcanza, cómo administra esos tiempos para poder conseguir todas estas cosas. ¿Sí? A ver, mi idea es ir yendo lo más seguido posible y no cortar para que después el video que estoy grabando lo subo y los que lo puedan ver sea más fácil de entender. Pero si tienen cualquier duda, párenme y me preguntan, ¿vale?
Entonces, como les decía, va a estar relacionando la producción de bienes en función de la combinación de consumo que acaba de definir, que serían estos de acá, estas cantidades por día que necesita. ¿Tá? Entonces, y va a emplear los recursos de la forma más eficiente posible. ¿Tá? Seguramente si necesita 2 kilos de pescado por día, no va a ir 4 veces al río a pescar un poquito, sino que irá una vez y hasta que no tenga 2 kilos de pescado no vuelve. ¿Tá? Y lo mismo con el agua, no ve con un vaso al río caminando cada vez que tenga que buscar agua. O por ahí al principio lo hace así, pero en un momento se va a dar cuenta que si va con un balde y lo trae de una vez, su productividad aumenta. ¿Tá? Entonces de a poquito va a ir mejorando la forma de producir, pero siempre produciendo para satisfacer sus necesidades. Entonces se pone horarios. De 6 a 9 y de 19 a 21 va a ir a pescar, de 10 a 13 va a ir a cosechar o se va a ocupar de la huertita que hizo, va a dormir una siesta ahí justo después de almorzar y de 16 a 18 se va a ir caminando al río a buscar agua. ¿Tá? Entonces esta es la forma en que en una economía tradicional hablamos de la historia antes de que existan los mercados, antes de que la gente se suba a un caballo y vaya al pueblo al lado a intercambiar. ¿Tá? No existe el intercambio, estamos hablando de sociedades primitivas. ¿Cuál es la diferencia con la economía moderna? ¿Tá? El individuo, acá voy a hacer una aclaración. Acá dice, el individuo se especializa en lo que mejor hace para hacerlo aún mejor y en mayores cantidades, ya que puede intercambiar, ¿tá? O sea que la verdadera novedad de esta etapa es esto que está en azul. Se puede intercambiar. El humano se da cuenta, o las personas se dan cuenta que hay, por ejemplo, supongan que somos una familia que vivimos al lado del río, entonces tenemos mucha agua, mucha pesca, pero, supuesto medio raro, pero supongamos que la tierra es muy, no sé, es muy arenosa cerca del agua, entonces no se puede sembrar. Pero descubrimos que si caminamos 2 horas alejándonos del río, la tierra es mucho más fértil y hay otra familia que tiene una huerta enorme. Entonces, una vez que nos conocemos, decimos, che, mirá, para mí es muy fácil pescar y vos estás caminando 2 horas todos los días para ir a pescar, y para vos es muy fácil sembrar y yo estoy caminando 2 horas todos los días para ir a mi huerta y además como no estoy al lado de mi huerta se me rompe, no me doy cuenta, es un problema. ¿Por qué vos no te dedicas a producir frutas y vegetales y yo me dedico a pescar? Y una vez por semana caminamos 1 hora cada uno, nos encontramos a mitad de camino, yo te doy pescado, vos me das verduras y frutas y nos volvemos cada uno a su casa. Y sí, la verdad que sí, porque para el que tiene tierras fértiles al lado de su casa es más eficiente cultivar y para el que vive al lado del río es mucho más eficiente dedicarse a pescar. ¿Ah? Entonces de esa forma, al dedicarse, por lo pronto ya tienen 2 horas por día que se ahorran 6 días a la semana. Y ese tiempo lo pueden dedicar a producir. ¿Tá? Entonces en ese tiempo pueden estar pescando en vez de estar caminando con los pescados en la mano y la fruta en la mano. Y de esa forma va aumentando la producción. ¿Tá? Siguen siendo solamente 2 familias que producen los mismos productos que antes, solo que una se dedica exclusivamente a producir pescado y la otra exclusivamente a cultivar el suelo. Entonces, donde es más fértil el suelo, entonces la producción va a ser más alta. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, esta especialización retroalimenta la habilidad que le dio origen, o sea, si la persona ahora solo se dedica a pescar, en vez de dedicarse a las 2 cosas, va a ir aumentando más rápido se va dando cuenta cómo mejorar las técnicas de pescado más rápido, se le va a ocurrir cómo, no sé, primero pesca con una lanza, después se va a dar cuenta que sí puede hacer un hilo con un gancho y le pone comida, pesca mucho más rápido, entonces de a poco a medida que se van especializando en sus tareas, también las van mejorando. Entonces se genera un círculo virtuoso que hace que la productividad crezca, ¿tá? Que en la misma cantidad de horas la gente pueda producir cada vez más. Entonces, la producción se va a empezar a especializar, las personas en vez de producir todo lo que necesitan van a producir lo que hacen mejor o lo que más les gusta hacer, lo que les es más fácil hacer, ¿tá? Según su habilidad o tradición. Tengan en cuenta que la tradición en esa época era muy importante. Si tu viejo era carpintero, lo más probable es que vos seas carpintero y que tus hijos sean carpinteros, ¿tá? Porque se pasaba la profesión a los hijos. Y el consumo